Una vez, creo que a Serrat se lo escuché decir que como sociedad somos bastante tontos por cómo tratamos a nuestros viejos, porque nadie se salva de llegar ahí a esa instancia. De manera que yo creo que básicamente lo que me sedujo es la preparación que quiero hacer para que cuando yo llegue a esa edad todos estemos de acuerdo en tratarnos como merecemos y no como de alguna manera la película muestra que nos tratamos, ¿no? Como sociedad. No, me pareció una película muy... Me divirtió leerlo, me pareció tierna, me pareció que contaba algo que me interesa realmente, ¿no? Tengo esa misma mirada al respecto de lo que la película trata. Si se supone en principio que las personas que pasan los 70 años se los desecha de casi todas las actividades, inclusive la sexual, digamos, es lógico pensar que no interesan contar tanto sus historias de gente que no existe, digamos, por decirlo de alguna manera. El mundo más activo, más vital, y que yo está representado en general de gente entre los 20, suponte, y los 50. Ya después de los 50 también, ¿no? No son tantos los personajes que aparecen. Yo recuerdo una anécdota del hijo de la novia, de muchos productores, que dijeron que no entraron porque a quién le iba a interesar una película de dos personas, dos abuelos que se quieren casar por iglesia. Concreto, no palabras mías. Bueno, sí, existe ese... Sí, yo no sé si prejuicio o los productores tendrán los números y dirán, qué sé yo, de 100 películas protagonizadas por gente superada los 70 años, funcionan 2 y entonces no quieren invertir. No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo creo que sí, la gente puede tener interés, pero esto ya aparte me parece que es más complejo y más largo, ¿no? A lo mejor desde la televisión misma, ¿no? Es decir, se lo saca de todos lados a la gente adulta. Los trabajos, vas a pedir un trabajo cuando tenés después de 40 y no lo conseguís, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con una cosa que no pasa por las películas, pasa por la sociedad, ¿no? No, yo sigo pensando que mis padres no tienen sexo. Eso se tiene desde muy chico. No te voy a abarcar, Eso son mentiras. No, pero más allá de cualquier gracia, pero que es real, digo, que a uno le cuesta sostener, pero saquemos los padres, porque a mí me parece que empieza a confundir un poco porque ahí está la propia, digamos, es difícil. Un poco lo que le pasa en la película también. Claro, sí, absolutamente, tal cual, por eso le decía a mí y a los otros hijos de la película, porque inevitablemente es lo que sucede en la vida. Ahora, sí revalido la idea de la película en el sentido del sexo en la tercera, la cuarta y en la sexta edad, ¿no? Hasta que para uno está... Otros. ¿Cómo? Para los otros, no para tus padres. Menos para mis padres. Menos para mis padres. No. Pero más allá de cualquier broma, digo, para mis padres también.